Bienvenidos una vez más a mi canal, ¿cómo están? Soy Joax y en el podcast de esta semana voy a hablarles un poco sobre la vacuna rusa, qué sabemos al respecto y qué nos depara en los próximos meses. La vacuna rusa llamada Sputnik 5, en alusión al satélite Sputnik 1, el primero construido por el ser humano y puesto en órbita el 4 de octubre de 1957, está rodeada de misterios científicos. En primer lugar, recordemos cómo se elabora una vacuna y cómo se trabaja en Occidente para asegurarse de que la vacuna es segura, efectiva y sobre todo para que genere confianza en el público, haciendo que todos los interesados puedan enterarse de los detalles de su elaboración. En general, la vacuna se desarrolla en dos etapas. La primera es la preclínica y la segunda, la clínica. La etapa preclínica se hace con células aisladas y animales, y en ella se desarrolla el concepto y el producto final, es decir, un medicamento que podría ser usado en seres humanos. Por su parte, la etapa clínica implica el uso de seres humanos para probar la vacuna. En otras palabras, en esta fase clínica, el medicamento se prueba en seres humanos voluntarios para evaluar su eficacia y seguridad. Esta etapa clínica tiene tres fases. En la primera se inyecta el medicamento a decenas de voluntarios para averiguar, entre otras cosas, su toxicidad, es decir, el tipo de efectos negativos que pueda causar y ver si es capaz de estimular la formación de anticuerpos. Luego viene la fase 2, en la que cientos de voluntarios reciben la vacuna y son estudiados para ampliar el conocimiento adquirido en la fase 1 sobre seguridad, la capacidad de estimular las defensas, establecer la dosis, la frecuencia de vacunación y el mejor método de administrarla. Por último tenemos la fase 3. En la fase 3 ya son miles de personas las que participan y la vacuna es comparada con un placebo para ver si realmente protege a las personas vacunadas o no. En esta etapa se evalúa también posibles efectos secundarios no advertidos en las fases anteriores. Una vez concluida esta tercera fase, en la que ya sabemos cuál es el producto final, empieza el proceso de producción, que es muy complejo y detallado. En esta etapa se determina también cuál es la mejor manera de almacenar, transportar y distribuir la vacuna a quienes la necesiten. Es muy importante entender que en aras de la revisión y opinión de la comunidad científica mundial, los resultados científicos de la etapa preclínica y de cada una de las fases de la etapa clínica son publicadas en revistas científicas revisadas por pares. De esta manera se asegura la transparencia de todo este proceso, ¿no? Dicho eso, el asunto es que el desarrollo de la vacuna rusa, el Sputnik 5, no se tienen publicaciones científicas en la que se describa la etapa preclínica, así como tampoco ninguna de las fases de la etapa clínica. En primer lugar, es muy curioso que se haya diseñado una página web para publicitar la vacuna en la que, acompañada de una misteriosa melodía, se muestra la animación de un satélite llamado justamente Sputnik 5, que representa la vacuna y que da vueltas alrededor de un gigantesco virus, disolviendo su cubierta con cada órbita, revelando al planeta Tierra que emerge liberado del interior del virus. La página web dice que la vacuna rusa es un virus del resfrío llamado adenovirus, como un vector. Eso significa que una secuencia genética del nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, ha sido introducida dentro del adenovirus, el cual al ser inyectado engaña al sistema de defensa provocando la producción de anticuerpos. Quizás sean muchas palabras complicadas, pero tranquilo, tómalo y escúchalo con calma. Esa misma página también de internet dice que se necesitan 2 dosis de la vacuna, la que se aplica con 21 días de diferencia y usa 2 versiones diferentes del adenovirus, del resfrío de la RAD26 y la RAD25, probablemente para que el virus de la segunda dosis no sea rechazado por el sistema de defensa del vacunado, o sea, nosotros. En la publicación digital se informa que la vacuna ha completado la fase 1 y 2 apenas el 1 de agosto, que provocó una fuerte reacción inmunológica con formación de células de defensa y anticuerpos protectores en los voluntarios, y que ninguno, aparentemente, presentó efectos secundarios. En resumen, Rusia anunció el registro en su país de una vacuna cuyo estudio de fase 3 empezaría con más de 2.000 voluntarios el 12 de agosto, eso ya hace casi
2 meses, y que piensa hacer estos estudios en Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Brasil, México y Rusia. Más o menos toda esta información que ya teníamos, ¿no? Y bueno, la situación que se plantea entonces es de la siguiente manera. Sabiendo que la ciencia rusa es capaz de lograr una vacuna, porque lo cierto es que si tiene la capacidad de hacerlo, debe confiarse en una vacuna cuyos estudios y eficacia están basados en una conferencia de prensa y una página de internet. ¿Cómo es posible que se diga que se ha registrado una vacuna para uso humano y que la vacunación masiva empezará en septiembre, y cuando al mismo tiempo se dice que los estudios de fase 3 apenas empezarán el 12 de agosto? Todo esto ya tiempo pasado, ¿no? Y antes de que digan nada, no soy un antivacuna, no. De hecho, si hay alguna madre que no ha vacunado a su hijo, tú no estás vacunado, ve y vacúnate. Pero quería hacer este tema porque justamente es muy curioso, ¿no? Y yo creo que solo el tiempo dirá si esta es realmente una vacuna efectiva y segura que ayude a la humanidad, o una maniobra política y de propaganda destinada a posicionar a Rusia como la que hizo el primer movimiento en el ámbito científico internacional. De todo esto hay también un testimonio de un argentino que ya recibió la vacuna rusa hace un tiempo, y el chico en cuestión se llama Nicolás Trinchero, periodista en Moscú, que participaba en la fase 3 junto a más de 20.000 personas. Recibió su segunda dosis el domingo de la semana pasada, la anterior, el domingo creo que es 28 pasado. No tuvo ninguna reacción adversa, dijo en una entrevista que le hicieron, y comentaba que estaban en la fase 3, en la fase de pruebas, por lo que se puede decir que ya han pasado la mitad del tiempo estipulado. Deberían llegar a 40.000 voluntarios y ya hay 20.000. O sea que ya estaban a la mitad. Esto ya hace 2 semanas, un poco más de tiempo atrás, quizá. Y él comentaba que era parte de los voluntarios. Está esperando avanzar más en la etapa de prueba y confirmar que es bien efectiva. En diciembre o enero se podrían vacunar a la población de riesgo en principio. Y Trinchero contaba que cuando recibió la primera dosis y que el domingo iba a recibir la segunda, prometía de que la vacuna se dará, digamos, en 24 jurisdicciones, que es bastante accesible para todos, porque decía que iba viendo las cosas que se comentaron, por ejemplo, acá en Argentina, y la verdad es que había mucha falta de información, o que se mentía intencionalmente incluso en algunos medios de comunicación, y ya es complicado avanzar así, ya que el objetivo es conseguir que la vacuna sea apoyada y trate de ser aprobada lo antes posible. Y también el periodista hacía hincapié en que Rusia está atravesando la fase 3 y desmintió las versiones que decían que solo había 20 voluntarios, y que todo lo que hacían algunos medios de información, de acá de Argentina y de otros países era más bien información falsa, cosa que también sigue siendo raro, y es como que envuelve más misterio todo este tema de la vacuna, ¿no? Pero si bien decía que tuvo reacciones que ya divulgaron, como fiebre, dolor de cabeza, cansancio, síntomas de una gripe, y que era como un síntoma, digamos, secundario a todo esto de la vacuna, pero que más allá de eso no pasaba mayores. Dentro de los 40.000 voluntarios había 10.000 que son placebos, ni siquiera saben a quién se aplica esos placebos, y obviamente el usuario no sabe que recibe un placebo como tal. Supuestamente recibe una vacuna rusa, pero no se sabe, ¿no? Y hablando de todo esto, ya llegando más a la actualidad, este lunes, a principio de semana, este lunes 2 de noviembre, el gobierno nacional de mi querido país, Argentina, dio a conocer la noticia de que habían adquirido un total de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik 5 para inocular a la población argentina contra el coronavirus. Tras haberse difundido y confirmado la compra de esta vacuna, varios argentinos expresaron su descontento y desconfianzas en redes sociales, alegando que por su origen la vacuna es ineficiente y dañina. Y yo creo que estaba muy dividido en dos partes. Mucha gente muy probablemente antivacuna, o que, no sé, cree en teorías o cosas por el estilo, o justamente estaba muy desinformada, que prefería no vacunarse o esperar que pase, ¿no? Y yo sinceramente también, está bien, muy probablemente recibamos las cepas para las personas normales, digamos, o para el resto de acá 6 meses, quizás menos, porque de por sí ya se da por hecho de que los primeros en vacunarse van a ser los pacientes de riesgo, tipo personas con enfermedades, gente mayor de edad y demás, ¿no? Así que nosotros, los más jóvenes, digamos, quedamos un poco absueltos de eso, pero bueno,
no digo que no vayamos a recibirla. Lo bueno es que va a ser gratuita, obviamente al alcance de la gran mayoría, y bueno, espero que funcione. Si llego a encontrar un poco más de información a esto, voy a hacer una segunda parte ampliando un poco más, pero más o menos eso es todo lo que hay hasta el día de la fecha, incluyendo la compra de Argentina de esas 25 millones de dosis. Y bueno, supongo que hay que esperar a ver qué pasa, cómo funciona y demás, y ver de no convertirnos en... quede antes de convertirnos en rusos super mamados. Y como ya saben, así como de irme, también he de volver. ¡Chao!